vagoneta. Que fue construido por los alemanes. Es uno de los carriles más grandes del mundo. Podemos decir que 100 años después de cuando se creyó que La Rioja se convertiría en el centro de la minería del país, cuando se inauguró el cablecarril a la Mexicana, el segundo en importancia del mundo y una obra actual todavía maravillosa y sorprendente, de cerca de 40 kilómetros de distancia, de extensión, la minería del Famatina al menos sigue siendo una leyenda. Hacia fines del siglo XIX, Joaquín Víctor González, que ya era diputado nacional y era ministro del Interior del general Roca en su segunda presidencia, es el que presenta el proyecto, el que empuja el proyecto de llevar como continuación del ferrocarril que a fines de siglo, en el 98, llega a Chilecito, continuarlo, ese ferrocarril, pero en forma aérea, con este cable carril, llegando justo hasta la Bocamina de la Mexicana. Fue un proyecto monstruoso, fue un proyecto de grandes inversiones, donde interviene la mejor tecnología de la época y donde se constituye, luego de hacer una empresa con capitales ingleses que se llama The Famatina Development Company, que fue la empresa que más estafó a los mineros y a La Rioja y al país en esa época. ¿Cuál fue la estafa? Estos ingleses compran a los mineros sus derechos, sus áreas de explotación, y luego inmediatamente pasan esos derechos a poder de una empresa fantasma que se instala en la isla de Guernesey, en el Canal de la Mancha, algo así como luego serían las Islas Caimán o las Bahamas, donde se instalan empresas fantasmas con sedes legales inexistentes, con objeto de cerrar la trampa o la estafa. Tanto es así, tanto fueron estafados estos mineros, que nunca recuperaron lo que habían vendido, ni el dinero ni las propiedades. Estamos en Chilecito, a 200 kilómetros de la ciudad capital de La Rioja. Chilecito es uno de los 18 departamentos de la provincia de La Rioja, pero la importancia de nuestro departamento radica en su economía. Gran parte del siglo XIX y principio del siglo XX, la actividad principal fue la minería. La minería sin duda ha dejado muchas huellas en nuestro pueblo. Ha tenido una actividad que ha sido sumamente importante para nuestro país y fundamentalmente en el norte argentino. Lo que se destaca en esta zona sin duda ha sido la obra que han dejado los grandes mineros y el gobierno de la nación al realizar o al construir esta obra de ingeniería como es el cable carril, que tiene un recorrido de 35 kilómetros que parte desde Chilecito hacia el corazón de lo que es la Sierra del Famatina a 4.600 metros de altura, donde se extraía el mineral en aquella zona y era transportado a través de las vagonetas hasta Chilecito, pasando previamente por 9 estaciones que tiene o que consta el cable carril. La primera o la última estación que está situada acá en nuestra ciudad era la que derivaba el mineral a distintos puntos del país a través del ferrocarril y eran procesados
en otros lugares, no tan solo de nuestro país, sino del mundo. El cable carril consta prácticamente de 7 motores dispuestos estratégicamente en las estaciones que posee, y se accionaba a partir de la estación número 2, el primer motor, y a través de una comunicación telefónica eran accionados los distintos motores en las otras estaciones para que empiece el funcionamiento total del cable carril. Es una obra que yo la aprecio mucho porque en joven empecé a trabajar en ella. En el año 1944 hice un trabajo eventual y de ahí continué en los años. Cada año se le hacía un movimiento para conservación. Y a mí me tenía en cuenta, al que veía el que era jefe del cable en ese entonces, cuando venía la temporada de 2 meses, 2 meses y medio, me buscaban. Y así trabajé hasta el año 46. En el año 47 ya me tomaron efectivo en ferrocarril, porque esto dependía de Ferrocarril Belgrano. Y me tomaron efectivo, me llevaron a los talleres mecánicos de Cruz del Eje, con una condición que me tomaron para todos los años yo venir para ayudar a atender el movimiento del cable. Y yo lo hice todos los años, empezando a trabajar peón de playa, después el largador de vagoneta, que se llama el que despacha los vehículos, después en la caldera, follista, motorista, y por último terminé siendo recorredor de línea, porque la gente que había, viejas que han sido de antes, ya se jubilaban, tenía que salir un recorredor de línea. Me eligieron a mí y empecé con esa tarea. Terminando eso, volví a los talleres Cruz del Eje. En el año 61 ya se jubilaba toda esa gente y me designaron a mí venir a hacerme cargo de esta instalación. Lo hice y he estado en ella hasta el año 85, que me jubilé. Una de las anécdotas, por ejemplo, que nos sabían contar en las largas noches de invierno, que siempre empezaban contándoles de cuando llegaron acá, enganchados en las cuadrillas, después los trabajos, una vez concluido el cable carril, los trabajos en la mina, las empresas, la empresa que los dirigía alemana, después a cargo de los ingleses. Una cosa que lo decía con mucha admiración, había más o menos 1.500 personas trabajando y mi abuelo decía, era algo increíble la cantidad, parecían hormiguitas en las montañas. También otra cosa que lo decía con un dejo de tristeza, lo mal que los trataban, que no conocían el dinero. Tenían una cantina, por ejemplo, en las cuales proveían todo lo que necesitaban para vivir o para sobrevivir, tanto a los trabajadores como a sus familias. Esos saldos siempre estaban en rojo y era una de las formas de retener a la gente en las montañas, en esos trabajos tan duros. Para ellos no tenían nombres, sí estaban anotados en los libros de las empresas. Se los llamaba, bueno, el número 1000, el número 900, el número tal, no tenían nombre prácticamente. Y eso mi abuelo nos contaba con mucha tristeza. Los ingleses, un poco más, los trataban como si fueran esclavos. No solamente a la gente, a los obreros, sino a sus familias, a sus hijos. Y bueno, y es así como que se ha utilizado siempre, digamos, al nativo
mal, tratándolo como, si bien no es una esclavitud, sino para algo parecido. Nosotros consideramos que puede ser un circuito turístico y cultural muy importante, siempre y cuando, antes que se realice el recorrido, darle la posibilidad a la gente que tome contacto con la historia del cable carril. Entonces, al recorrerla y al pasar por cada una de las estaciones, más allá de conocer su nombre de cada una de las estaciones, poder saber qué pasó en cada una de ellas. Esto yo le atribuyo una importancia fundamental, porque considero que estaríamos ante la presencia de una nueva alternativa en la República de recorrer lugares con una profunda historia como es el cable carril. A nivel internacional nosotros consideramos que la provincia de La Rioja tiene sitios y lugares que son únicos e irrepetibles en el mundo. Caso concreto Talampaya, el cable carril, el cráter Corona del Inca, y esto le van a permitir a la provincia de La Rioja que termine de desarrollarse y de transformarse en el nuevo destino turístico que nosotros creemos que tiene sobradas condiciones para hacerlo. Si buscamos un símbolo físico, podríamos decir que el símbolo, el chilecito, o la estampa, o la estampilla, o la distinción, es el cable carril. Tanto mineral que se ha traído del Famatina, se molió todo en el molino Santa Florentina, el horno de fundición, y sacaban el metal. Cada 12 horas se le llamaba que sangraban el horno, porque sacaban el metal fundido. Y era un porcentaje de 35 barras de 70 kilos cada una. 70 kilos eran igual porque había los moldes que eran para esa capacidad, y ahí llenaban moldes. Salía de todo: cobre, oro, plata, molibdeno, selenio, y todo eso. Es que es una mina mixta, no es cobrífera nomás. Todo se iba al extranjero, a Inglaterra, aquí no quedaba nada. La obra del cable carril funcionó prácticamente 15 a 20 años. Los minerales más importantes, como el oro y la plata, eran transformados en lingotes cerca de Chilecito, a 7 kilómetros, en la estación número 2, en un horno de fundición que había en aquella zona dispuesto simplemente para hacer los lingotes
de oro y plata, que luego eran depositados en Banco de la Nación Argentina, para luego hacer las transacciones la empresa que tenía concesionada la obra del cable carril. La construcción fue hecha por la Bleischer de Alemania, pero la concesión y la extracción de los minerales fue hecha por empresas inglesas. Las vagonetas traen mineral, pero suben con materiales, alimentos, agua, sueños, ilusiones. El mineral acopiado en las tolvas, vía ferrocarril, se envía al puerto, el alimento, el agua y los sueños. El cable carril disponía de 200 a 500 vagonetas, por supuesto muchas eran recicladas, que en la estación número 1, estación Chilecito, y puestas en funcionamiento. Estas vagonetas transportaban de 350 a 500 kilos de minerales y eran transportadas luego a las toberas en la estación principal. Estas desembocaban en lo que es los vagones del ferrocarril y eran derivadas a distintos puntos del país. Hay distintos tipos de vagonetas. Había vagonetas para transportar madera, para transportar hierro, para transportar agua, vagonetas que transportaban comida, el correo para los distintos operarios en las distintas estaciones. También había vagonetas que cumplían la función de engrasar el cable, que sin duda era un sistema muy moderno para la época que se construyó el cable, en la época de 1905. Esta vagoneta es una vagoneta transportadora de mineral en bruto, como así también se la utilizaba para transportar el personal que trabajaba en las distintas estaciones. Esta vagoneta carga hasta 500 y 700 kilos de material en bruto. Así también tiene un sistema muy simple para hacer la descarga del mineral cuando llegaba a las toberas en la rampa de la estación número 1, para ser cargada luego transportada en los vagones de tren. Este es el sistema muy simple, con esta horquillita que levantábamos, ya se tumbaba la vagoneta para descargar el mineral que en ella llevaba. Esta vagoneta se la lanzaba cada 10 a 15 minutos por el peso que lleva, teniendo en cuenta que hay que darle el tramo que pase de cada torre a cada torre una vagoneta cargada. Hablar de esta vagoneta es hablar de la vagoneta transportadora de líquido, como puede ser de agua, de aceite, de querosén, de gasoil, que era la que se usaba para llevar elementos para las distintas estaciones, como es la estación 2 a la 9, y en esta vagoneta se transportaba lo que era todo producto alimenticio, teniendo en cuenta que también tenía su lugar para trabarla con candado, para evitar que en distintas estaciones se le sacase el producto que llevaba adentro, teniendo en cuenta que cada vagoneta llevaba su kilo de producto para distintas estaciones. En la vagoneta de carga de grasa se realizaba por esta tapa, donde luego iba a ser procesada a ser líquida, para que de esta manera se pueda realizar el engrasado en el cable tensor como en el cable tractor. Este cable es el que toma la vagoneta, mientras que el cable tractor, el cable portador, que va más arriba, sirve solamente de guía, pero el que funciona a través de los 35 kilómetros es este cable, que toma a la vagoneta a la salida de cada estación. ¿Cómo lo hace? A través de la guía entra en un sistema de peralte, es todo totalmente automático. Al entrar en el peralte, la mordaza que toma la vagoneta se abre. Al salir del peralte, automáticamente la mordaza toma el cable tractor, que es el que lo va a llevar hacia las distintas estaciones del recorrido del cable carril. Acá se le hacía un pequeño frenado a la vagoneta que venía con 500, 600, 700 kilos, para poderla maniobrar y poderla volcar en las toberas para que luego sean transportadas en el ferrocarril.
La pepita no es como uno se le imagina una pelotita, por ejemplo, de oro, una cosa. No, es como una escama que viéndola a simple vista lo que menos nos damos cuenta, lo que no conocemos es que ahí está el oro. Es como una escama gruesa, digamos así, que está incrustada en las piedras y eso se lo saca y después se lo llevaba a fundir y después se lo purifica, etcétera, etcétera. Para mí una obra muy agradecida, porque ella me dio todo para yo vivir. En soltero, me casé, tuve hijos, 3, se criaron, estudiaron y continué en él. Así que yo le agradezco tanto a este cable carril y hoy me da lástima, pena de verlo tan abandonado como está, porque ya tiene un abandono total. Otra de las cosas que siempre recuerdo es cuando mis abuelos me contaban de las familias que antes mencioné, la forma que vivían, cómo los trataban, que realmente eran feudales, digamos así, la forma que vestían, por ejemplo el hombre siempre con su ropa de montar, sus botas de cuero, su pistola y su fusta, que era una de las formas de hacerse respetar también. Las esposas generalmente no salían a la luz del día por temor al sol, y bueno, es algo que, por ejemplo, que les llamaba mucho la atención a las mujeres que les servían, que las inglesas, por ejemplo, no salían al sol, porque temían quemarse, y la forma mal que los trataban. Eran familias de un núcleo muy cerrado, cosa que, bueno, creo que no está muy distante, que en este momento también, no solamente en La Rioja, eso sigue existiendo. Hay familias súper poderosas, como en esos momentos, y lamentablemente el provinciano sigue ajustado a eso. Sigue ajustado digamos, al mandamás, al que tiene más poder. El control de la estación 1 era fundamental porque se sabía el peso exacto que traía una vagoneta. Puede haber entrado en la estación número 5 con 500 kilos, pero al llegar a Chilecito puede haber llegado con 400, 300 kilos por los movimientos que iban volcando mineral en el camino. Y luego desde aquí ya pasaba directamente a ser transportada en los vagones del ferrocarril. Luego del control que se le hacía del peso y del número de vagonetas, llegaba a su destino final, que era esta zona donde están las toberas, y con un simple movimiento de desplazamiento de la vagoneta, se descargaba todo el mineral en esta tobera, que abajo estaba el ferrocarril con sus vagones esperándolo para llenar y derivarlo a distintos puntos del país, entre ellos el Rosario, que de ahí se derivaba a distintos puntos del mundo a través del puerto de Rosario.
pueblecito que hay en buenos vinos, nada más. No sé ni dónde está. No conozco.